Buenas tardes con todos. Hoy día para mí es una ocasión bastante especial porque me han pedido tocar un tema que me parece muy importante. Me agrada bastante tocar este tema porque es un tema tangencial, un tema importante, un tema que es de gran utilidad en todo proceso, que es el tema de la prueba. Me han pedido que hable de la prueba, que hable de algunas instituciones que tienen que ver con la prueba y que haga un especial paréntesis y me ocupe un poquito más del tema de la prueba prohibida y el tema de la prueba indiciaria, ¿no? Pero hablar de estos temas, tengo un problema con mi mesa hasta que se me cae, ¿ya? Hablar de estos temas es bastante recurrente. Seguramente ustedes habrán hablado bastante de estos temas con N docentes, pero yo quiero acá darle un matiz especial. ¿Y cuál es ese matiz especial? Hablar de la prueba desde su importancia en el proceso penal, desde su importancia, desde por qué sirve el tema de la prueba y entrar a los bemoles que esto puede causar, qué situaciones se pueden dar respecto a la prueba. ¿De acuerdo? De más está decirles que cualquiera que quiera intervenir lo puede hacer, que yo soy una persona que está bastante proclive a que me puedan cuestionar, a que me puedan discutir, a que puedan, si se quiere, no estar de acuerdo conmigo en cuanto a la argumentación que vengo realizando. Yo no tengo ningún problema con eso, es más, yo creo que las ideas están para eso, las ideas están para discutirse, las ideas están para debatirse y yo soy el interesado número uno en que eso sea así. Muy bien. Cuando hablamos de la prueba, estamos hablando de una actividad que se da en todo el proceso penal. Una actividad que se da en todo el proceso penal que va desde la etapa preliminar hasta la etapa de impugnación. En todo el proceso penal hay actividad probatoria. Eso quiero que lo tengan claro. La finalidad es distinta, sin duda, pero en todo el proceso penal hay actividad probatoria. Todo el proceso penal tiene actividad probatoria. Yo quiero preguntarles si han llevado ya ustedes en el diplomado, ya ni me acuerdo, de repente hasta conmigo, alguna sesión sobre lo básico de la prueba, para yo entrar de frente a lo que es lo específico de la prueba. Yo quiero que me digan si han llevado lo básico de la prueba. Por favor, quien ha levantado la mano, le ruego que le den la palabra para que me puedan orientar sobre qué tanto han llevado ya de la prueba. O por el chat si no les dan todavía el acceso. ¿Qué tanto han llevado ya de la prueba? Yo preferiría hacer un antecedente de la prueba y no entrar en temas específicos de la prueba, o quieren que ya me vaya de frente al tema de la prueba. Explíquenme eso. De pronto por mensaje, de pronto por el chat. Piero levantó la mano. Piero. A ver, cuéntenme. No, Flor, la verdad de la prueba desconozco poco. No, pero pregunto, en este diplomado ya han llevado sobre la prueba o todavía nada? No lo sé. Cuéntenme, chicos, los demás. Bien, entonces, conforme me van informando acá por los mensajes de texto, me están diciendo que no han llevado mayores cosas de la prueba, así que yo voy entonces verme precisado a hacer una pequeña introducción, a hacer un pequeño antecedente respecto al tema de la prueba. Voy a tener que discutir algunos aspectos que tengan relación con la prueba antes de entrar de lleno en este tema. Así que permítanme compartir mi pantalla y yo voy a empezar con eso. Voy a empezar con una pequeña introducción básica a lo que es la prueba. Pensaba no hacerlo, pero me toca hacerlo. Bien. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, doctor, la prueba es lícita. Sí, perfecto. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es la prueba?
quiero empezar definiendo qué es la prueba. ¿Cuál es el concepto de prueba que manejamos? Si pueden apagar sus micrófonos, sería genial. Silencian sus micrófonos y no habría ecos y podríamos comunicarnos mejor. Bien. La prueba permite alcanzar la verdad. Es la mayor garantía que se tiene contra la arbitrariedad de una decisión judicial. Les había dicho, la actividad probatoria se presenta en todo el proceso. Si es que no se hace actividad probatoria, se podría generar arbitrariedades en el proceso judicial. La única garantía que tenemos para llegar a una solución menos arbitraria y una solución más bien justa es realizar una actividad probatoria. Por lo tanto, una primera aproximación de la prueba en cuanto a su definición podría ser que es todo aquello que tiene sentido suficiente y necesario. ¿Para qué? Para formar en el juez certeza. ¿Qué es la certeza? La certeza es lo más cerca que puedes llegar a la realidad. Lo más cerca que puedes llegar a la realidad. Los seres humanos somos limitados, no podemos alcanzar la realidad, sin embargo podemos acercarnos a ella. Los grados del conocimiento máximos permitidos para los humanos es el grado de conocimiento certeza, que es lo más cerca que podemos llegar a la realidad. Y la prueba le permite hacer eso al juez, tener un grado de conocimiento tal que le acerque a la realidad. Por lo tanto, si me preguntan qué es para mí la prueba, yo les diría, es una actividad que se realiza durante todo el proceso. Una actividad que va a tener como finalidad generar en el juez convicción. ¿De qué? De la certeza sobre los hechos. O sea, de que esos hechos correspondan con la realidad de la forma más cercana posible. ¿De acuerdo? Se acerque a la realidad del ser humano lo más cerca que se pueda. La prueba es muy importante por eso, porque es el modo más confiable para acercarse a la verdad real. La mayor garantía contra la arbitrariedad de las decisiones judiciales. ¿Cierto? La finalidad de la prueba es generar convicción en el juez. ¿Convicción respecto de qué? Convicción respecto de la existencia del hecho punible, de la participación del autor y las demás circunstancias que son relevantes. La finalidad de la prueba va a ser generar en el juez convicción. ¿De acuerdo? Todo quiere ser averiguado, conocido y demostrado. Por tanto, todo puede ser materia de prueba en el proceso penal. Todo lo que se afirma, todo lo que se alega. Hay algunas definiciones que en ocasiones confunden mucho a las personas y por eso es que yo prefiero siempre empezar con un pequeño marco teórico. Y el pequeño marco teórico es hacer algunas aproximaciones. Empiezo. Fuente de prueba. ¿Qué es una fuente de prueba? Una fuente es todo aquello que da origen a un elemento de prueba. La fuente de prueba es algo que existe antes del proceso y de dónde se obtiene la información. Cuando hablo de fuente de prueba, estoy hablando de fuente de información. Fuente es de dónde emana, de dónde brota, de dónde surge algo. En una fuente de agua, ¿de dónde surge el agua? De una fuente de agua. Una fuente de agua es un manantial, por ejemplo. ¿De dónde surge la prueba? De las fuentes de prueba. De ahí surge, emana, brota la información. Siempre un periodista cuando habla de información que transmite a los demás, dice mi fuente. O sea, ¿quién me dio esa información? Las fuentes de información entonces existen mucho antes del proceso y de las fuentes se obtiene la información. ¿De acuerdo? De las fuentes se obtiene la información. Esas fuentes son testigos, documentos, objetos y peritos. Son las 4 fuentes de información. ¿Qué son los medios de prueba? Los medios de prueba son los mecanismos, las herramientas legales, los instrumentos legales que se tiene para que esa fuente de información, testigo, perito, documento, objeto, sea llevada frente al juez. Por ejemplo, si quiero llevar a una fuente testigo frente al juez, voy a llevarlo vía declaración testimonial. Si voy a llevar un objeto, voy a llevarlo con una exhibición y un reconocimiento. Si voy a llevar a un perito, lo voy a llevar con un examen pericial.
Y si voy a llevar un documento, lo voy a llevar en una oralización de pronto, ¿no? O una prueba documental oralizada. Entonces los medios probatorios no son sino las herramientas o instrumentos que nos sirven para que las fuentes las pueda llevar yo frente al juez. Hablamos de órgano de prueba cuando es una persona física. Órgano de prueba va a ser un testigo, es una persona física. Y hablamos de elemento de prueba cuando tenemos ya el dato. La fuente fue llevada al juicio. La fuente en el juicio dio la información. Esa información que la fuente dio se llama elemento o dato de prueba. Entonces, ¿qué es el elemento o dato de prueba? Es lo que se obtiene de la fuente de prueba luego de haber sido llevada al juicio y haberse actuado con las formalidades de ley, mediación, oralidad, publicidad. Entonces, ese es el elemento de prueba. Hay personas que cuando les hablas de fuente, medio, órgano, elemento de prueba, piensan que les estás hablando de chino puro. Y no es chino esto. Es algo elemental, muy simple. ¿Qué es la fuente? ¿De dónde surge la información? Fuente es el testigo. Si yo quiero saber quién se llevó mi billetera, porque llegué a mi oficina, abrí mi cajón y mi billetera ya no está, tengo que buscar fuentes de información. Primera fuente de información para saber quién se llevó mi billetera, mi cámara, pues, la camarita que tengo en mi oficina para ver quién entró. Fuente de información, documental. La cámara, una fuente de información, documental. Si yo quiero saber quién se llevó mi billetera, testigos, portero, vigilante, quién entró a mi oficina. Fuentes de información, personal, testigos. Si yo quiero saber quién se llevó mi billetera, llamo a un perito dactiloscópico, perito grafotécnico de pronto, y le digo, ¿de quién es esta letra que está acá? ¿De quién son estas huellas que aparecen en mi escritorio? ¿Ves? Entonces, estoy buscando fuentes de información, documentos, testigos, peritos, objetos. La mesa es un objeto, de ahí estoy sacando la información. Entonces es una fuente, de ahí surge la información, ¿cierto? ¿Y cómo la voy a llevar esa información al juez? Con los medios probatorios. Los medios probatorios son herramientas, vías para que esa fuente sea llevada ante el juez. Y cuando esa fuente da su información en el juicio, se llama elemento de prueba. Y cuando esa fuente es humana, se le dice órgano de prueba. Eso no es chino. Es algo muy simple, algo muy elemental. No debería generar confusión conceptos tan básicos como estos. Conceptos tan básicos como estos no debería generar ninguna complicación, porque es bastante genérico, bastante simple entender estos conceptos. Bien. Entonces, si ya tengo eso claro, puedo seguir avanzando y puedo llegar ya a la etapa de valoración probatoria. ¿Cuándo se consigue la prueba? En la investigación. La investigación es una estación procesal, la investigación es una etapa del proceso que sirve para acopiar fuentes de información. Las fuentes de información se acopian en la etapa de investigación. Esas fuentes de información se aseguran para que no se pierdan, para que no se desconfíe de ellas en la investigación. Eso se llama búsqueda cuando se consigue, aseguramiento cuando se preserva, cadena de custodia. Luego, etapa intermedia. Ofrecemos y nos admiten. Juicio, inmediación, contradicción, concentración, juicio. Y cuando se actúa, se convierte en elemento de prueba lo que se obtiene. Y a partir de esos elementos de prueba, se valoran. ¿Qué es valorar? Analizar la información que se ha recibido en el juicio. Hacer un análisis crítico y razonable por parte del juez de la información que se ha recibido en juicio. Y luego de ese análisis crítico y razonable de la información que se ha recibido en juicio, se llega a una conclusión. Y esa actividad mental que hace el juez de analizar todos los elementos de prueba obtenidos en el juicio, analizar esa información que ya tiene después de haber presenciado un juicio, se llama valoración probatoria. Esa valoración probatoria nos va a permitir una verdad formal, no una verdad material. ¿Y por qué una verdad formal y no material? Nos va a permitir una verdad formal
porque solo se puede usar para sentenciar lo que se hizo en el juicio. Lo que llegó tarde, lo que no llegó, lo que no incorporaron al proceso, lo que me enteré por la prensa, lo que me enteré por mi vecino que me contó, no lo puedo valorar. Por lo tanto, es una verdad formal. Solamente es verdad en el proceso penal lo que cumple las formalidades, lo que se ha traído al proceso con las formalidades que ha dado la ley, que puede diferenciarse en algunos casos con la verdad material. La verdad material real y histórica es una cosa que aspiramos, pero no siempre lo vamos a lograr. Eso es algo que quería clarificar antes de empezar esta sesión. Estos son conceptos muy básicos sobre la prueba con los que quería empezar para que nos entendamos en prueba. Entonces, conclusiones de lo que hemos conversado hasta este momento. Conclusiones. La actividad probatoria se da durante todo el proceso. Claro, con distinta finalidad. A nivel preliminar y de investigación preparatoria, la finalidad de la actividad probatoria es de búsqueda y aseguramiento. Cuando estamos en la etapa intermedia, la finalidad de la actividad probatoria es de ofrecimiento de medios probatorios y admisión de medios probatorios. Y la finalidad en el juzgamiento es de actuación y valoración. Por lo tanto, en todo el proceso hay actividad probatoria. Nada más que la actividad probatoria que hay en todo el proceso es una actividad probatoria con distinta finalidad, con finalidad diferente. Muy bien. Gestión de la prueba es eso. ¿Para qué sirve la prueba? La prueba sirve para generarnos convicción de la verdad, para generarnos convicción de la verdad en el juzgador, para que el juzgador, a partir de esa convicción de la verdad, tome decisiones. La actividad del juzgador se basa en la prueba. El ser humano se puede acercar. Yo no conozco ningún ser humano que alcance la realidad. Si veo un ser humano que alcance la realidad, seguramente estaré iluminado, por lo tanto será un ser divino, un ser respecto al cual habría que inclinarse, ¿cierto? Pero los seres humanos normales, por lo menos con nuestro coeficiente intelectual normal y promedio, no alcanzamos la realidad. Nos acercamos seguramente con el avance de la ciencia lo más que se puede, pero no es la realidad en la que estamos, sino lo más cerquita a la realidad, tal vez. ¿Y eso cómo se llama? Certeza. Hasta ahí se llega con la prueba, hasta la certeza. ¿De acuerdo? Hasta ahí se llega, hasta la prueba. Bien, si no habría prueba, todo sería arbitrario. Si no habría prueba, todo sería impresentable. Y una garantía de nuestra administración de justicia en el Perú, a diferencia del common law, a diferencia de la justicia gringa, la justicia de otros países, en el Perú la justicia se motiva. Cuando un juez toma una decisión y dice culpable o dice inocente, los jueces tienen que motivar. ¿Y qué es motivar? Tienen que dar las razones por las que llegaron a esa conclusión. Motivar. ¿Y con qué se motiva? Con la prueba que se ha actuado. El juez tiene que explicar cómo ha sido su razonamiento probatorio, qué elementos le permitieron arribar a esa conclusión, por qué los valoró positivamente a estos y por qué valoró negativamente a los otros. Esa justificación de su decisión, que es una justificación externa de la premisa fáctica basada en el análisis probatorio, esa justificación externa es lo que tiene que hacer el juez sobre la base de la prueba. Para eso es la prueba importante. ¿De acuerdo? Para eso es la prueba importante. Por lo tanto, doctores, este tema, aun cuando para muchos pueda parecer un refrito, es importante que lo tengamos claro. Porque únicamente a partir de tener claro este tema, podemos arribar a conclusiones. Esto era lo que les quería decir en primer orden, en primera fase. ¿Cierto? En primer orden y en primera fase. Era lo que les quería decir. Todos los actos que se realizan en la etapa de investigación preliminar, en la etapa de investigación preparatoria, se denominan actos de investigación, que son actos de búsqueda. Son actos para saber qué pasó. Los actos de prueba
son los actos que se llevan a cabo en el juzgamiento. Ya no son de búsqueda, ya no son para saber qué pasó. Cuando se hace un acto de investigación, yo como fiscal no sé lo que pasó, busco averiguar qué pasó, por eso es un acto de investigación. Cuando estoy en el juicio, yo como fiscal ya sé lo que pasó. Lo que estoy buscando es convencer al juez. Entonces el acto de prueba no busca saber qué pasó. El acto de prueba busca convencer al juez de lo que las partes ya saben qué pasó. Por lo tanto, la diferencia entre un acto de investigación y un acto de prueba es que un acto de investigación se da en el momento de la investigación, pero es para averiguar qué pasó. El acto de prueba se da en el juicio, cuando el que lleva el medio probatorio ya sabe lo que pasó y lo que busca no es saber lo que pasó, lo que busca es convencer al juez. Un acto de investigación es un acto de búsqueda de información. El acto de prueba no es de búsqueda de información, es de presentación de la información que encontré ante el juez. Por lo tanto, si nosotros pretendemos examinar a un testigo por primera vez en el juicio, estamos haciendo en el juicio un acto de investigación. Si mandamos a realizar recién un peritaje en el juicio, estamos realizando en el juicio actos de investigación. ¿Y eso qué implica? Eso implica desnaturalizar el juicio, porque el juicio no es para investigar. Para investigar era la etapa de investigación. Por eso es que cuando yo veo que se ordenan recién hacer peritajes en el juicio, se ordena recién traer por primera vez a un testigo al juicio, y etcétera, y etcétera, y etcétera, yo digo, en ese juicio no se están haciendo actos de prueba, en ese juicio se están haciendo actos de investigación, porque lo que se quiere es buscar, lo que se quiere es obtener información, y eso obviamente está reñido con la verdadera finalidad del acto de prueba, con la finalidad verdadera del acto de investigación. ¿Sí? Muy bien. Hay dos conceptos que no quiero dejar de mencionar, que son el concepto de prueba anticipada y el concepto de prueba preconstituida. Yo les dije, solamente, únicamente, se puede decidir con lo que se hace en juicio, porque es un acto de prueba. Pero a veces, excepcionalmente, se acude a la prueba anticipada y excepcionalmente se acude a la prueba preconstituida, que también sirven para sentenciar. La prueba preconstituida y la prueba anticipada son excepciones a la regla de que la información se obtiene en el juicio. Es muy, muy, muy excepcional. Discúlpenme un segundo, tengo un problema con mi audio. Creo que se me está desconectando. Denme solamente un segundo, por favor, les voy a rogar. No sé qué está pasando acá. ¿Me escuchan ahora? ¿Se resolvió? Sí, doctor, todo normal. Genial, gracias. Entonces, continuamos. Este tema de la prueba anticipada y la prueba preconstituida, quiero que les quede más o menos claro en la medida de lo posible. ¿Cuándo estamos ante prueba anticipada? Estamos ante prueba anticipada y ante prueba preconstituida cuando estamos frente a excepciones a la actuación probatoria en juicio. Yo les había dicho, les había mencionado ya hace un segundo, les había dicho que se hace actos de investigación en la etapa de investigación, cuando se busca por primera vez información, y se hace actos de prueba cuando
Se está en el juicio y no se busca información, sino la información se lleva para generar convicción ante el juez. ¿Qué cosa es la prueba preconstituida y la prueba anticipada? Es la excepción a esta regla. La regla nos dice que la prueba se produce en el juicio. Porque en el juicio lo que se investigó se lleva para que se debata. Lo que se investigó se lleva para que se contradiga. Lo que se investigó se lleva para que ejercicio hegeliano dialéctico. Y a partir de allí se den conclusiones. Esa es la regla. Sin embargo, la excepción, ¿cuál es? ¿Por qué son excepciones esas dos a la regla? Porque en el tema de la prueba anticipada tenemos una circunstancia de gravedad que nos va a impedir llevar esa fuente de información al juicio. Normalmente la fuente de información me dio su información en investigación y a través de los medios, por alguna razón de gravedad, a veces eso no se puede hacer. Imagínense, el testigo tiene una enfermedad terminal. Imaginémonos el testigo vive en el extranjero, ya ha venido de vacaciones al Perú y se tiene que volver. Y cuando se va el testigo, es posible que sea sobornado. Entonces yo tengo razones para creer que ese testigo no va a tener buena información. Vemos la actuación. Lo que tendría que haberse hecho en juicio lo hagámoslo antes. ¿Para qué? Para que esa información no se pierda y se pueda valorar en el momento de sentenciar. Esa es la prueba anticipada, actuarlo antes. ¿Y para qué lo actúo antes? Para asegurarlo, para que no se pierda y poderlo utilizar. Pero es la excepción, no es la regla. La regla es que la prueba se actúe en juicio, que la prueba se debata, se discuta en juicio. Esa es la regla. Y la prueba preconstituida, que es una prueba que se llama prueba preconstituida porque es irrepetible, porque es irreproducible, porque no se puede volver a realizar en el juicio. Entonces, se tiene que hacer en etapa de investigación. Ejemplo, el examen de alcoholemia. No se puede sacar un nuevo examen de alcoholemia en el juicio, ¿cierto? Es irrepetible, es irreproducible. Bien. Eso les quería decir respecto de prueba anticipada y prueba preconstituida. Hasta ahí, hasta allí, la parte muy genérica que hemos hablado, que yo pensaba no tocar, pero que en la medida en que me han dicho que querían una base previa al tema de la prueba, me he metido a tocar esta parte que de repente, tal vez, quizá, no lo sé, de repente, ya ustedes lo saben, pero me he querido asegurar. Me he querido asegurar. Muy bien, ahora sí, quiero entrar a una parte ya de más análisis. Quiero entrar a una parte ya de más discusión y debate. Veo muchísimas fotos, pero creo que estoy hablando solo. No veo a nadie que está con su cámara. Interesante. Interesante. Veo fotos, fotos y fotos y fotos y fotos y fotos. Saludos a todos los que conozco y a todos los que no los puedo ver, sino solamente me permiten ver su foto. Muy bien, eso es un tema que los docentes tenemos que acostumbrarnos. Pero créanme, cuando yo hablo y no veo la foto de nadie, o no veo la imagen de nadie, creo que estoy hablando solo y no me siento tan bien. Los que han puesto su cámara y me han permitido verlos, les agradezco mucho porque a partir de ahí ya tengo inmediación con ustedes. Gracias, Deney. Piero, Johan, muy bien. Perfecto, los demás debo entender que no están vestidos, así que continúen con su cámara apagada sin ningún problema. Muy bien, vamos a presentar otra diapositiva que tal vez les pueda interesar. ¿De acuerdo? ¿Se ve mi diapositiva? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, doctor. Peritos. Muy bien. Dice la prueba, dice reglas de actividad probatoria, ¿sí? La prueba en el juicio oral, sí. Muy bien, vámonos ahí. Entremos ahí.
Muy bien. Vamos a empezar ahora ya con las reglas de la prueba en el juicio oral. Vamos a entrar ya al código. Lo anterior que les dije fue un tema teórico, fue un tema dogmático, procesal, fue un tema principístico. Ahora vamos a entrar ya a un tema exegético. O sea, vamos a analizar los artículos relacionados con la prueba en el proceso penal. Vamos a meternos a ese nivel de análisis. Vamos a hacer una abstracción de esa naturaleza. ¿Cuáles son las reglas de la actividad probatoria? La primera regla de la actividad probatoria nos dice, en la parte general de la prueba, les recomiendo leerse la parte general de la prueba. Artículos 155, 156, 157, 158 del código. Esos artículos son la parte general de la prueba. Esos artículos ustedes tendrían que leerlos bien a partir del 154, 155, 156, 157 y 158. Esos articulitos son la parte general de la prueba y ustedes deberían sabérselos bien. El artículo 155.1 nos habla del principio de aportación de parte. ¿Qué nos dice? Las partes son las que tienen que ofrecer pruebas sobre los hechos que alegan. Quien tiene que probar es el que alega el hecho. El que lo alega, ese lo prueba. Principio de aportación de parte. El artículo 155.2 me habla de una excepción de excepciones. ¿Y cuál es esa excepción de excepciones? La excepción de excepciones es la prueba de oficio. ¿El principio cuál es? La prueba la tienen que aportar las partes. Las partes buscan la información en la etapa de investigación y las partes la llevan esa información al juicio y ahí aportan la información. Principio de aportación de parte. Muy bien. La regla es la aportación de parte. La excepción es la prueba de oficio. Prevista en el artículo 155.2 y cuando hablamos de juzgamiento en el artículo 385, inciso 2, nueva prueba judicial. Bien. La oportunidad para ofrecer pruebas es la etapa intermedia. En la etapa intermedia se ofrecen medios probatorios. La etapa intermedia, para el fiscal, el giro de acusación, y para la defensa, el momento en el que le corren traslado la acusación y entre los 10 días presenta, es la oportunidad para ofrecer pruebas. Excepcionalmente, se pueden ofrecer nuevas pruebas en el inicio de audiencia, excepcionalmente. Hechos nuevos, ¿cierto? O denegados previamente por el juez de la preparatoria y como un segundo intento se presentan en el juicio. Una reiteración de los no admitidos en la audiencia preliminar. ¿Sí? Una reiteración de los no admitidos en la audiencia preliminar. Vamos. ¿Respecto a qué se tiene que ofrecer prueba? ¿Qué es objeto de prueba? ¿Qué se tiene que probar? Se tiene que probar hechos. El código me dice, se prueban hechos. Tarufo tiene un libro que se llama La prueba de los hechos. ¿Qué es objeto de prueba en el proceso penal? Los hechos. ¿Qué hechos? Hechos que tienen que ver con imputación, hechos que tienen que ver con punibilidad, hechos que tienen que ver con determinación de la pena o medida de seguridad, hechos que tienen que ver con responsabilidad civil derivada del delito, porque la responsabilidad civil derivada del delito también se tramita en el proceso penal. Sobre eso, los hechos. ¿Pero qué es un hecho? ¿Qué le ha ocurrido? ¿Qué le ha acontecido a una persona, una cosa, una entidad? Y un hecho también es una característica. Entonces, un hecho puede ser, por un lado, característica. Por ejemplo, Frank Almanza, en CEOCAP, está dictando una sesión 5 de la tarde, a las 6:49 para ser exactos. Es un hecho, un evento, un suceso, un acontecimiento. Frank Almanza está con una camisa, tiene unos audífonos y además trae anteojos. Eso no es acontecimiento, eso es característica. Frank Almanza tiene 38 años.
Característica. Frank Almanza es una persona que trabaja en la fiscalía como fiscal. Característica. Frank Almanza, el día lunes, estuvo en una audiencia de fulano contra mengano y sostuvo una acusación de robo. Acontecimiento. Entonces, ¿qué es un hecho? Un acontecimiento o una característica que tiene que ver con personas, con cosas o entidades. Y en el proceso se relaciona con imputación, punibilidad, determinación de la pena, responsabilidad civil. Jamás es un hecho una opinión. Jamás es un hecho una interpretación. Jamás es un hecho una especulación. Y ahí yo quiero que ustedes tengan mucho cuidado. Hechos. Frank Almanza tiene 40 años, 50 años, 35 años. Hecho. Frank Almanza trabaja en la fiscalía. Hecho. Frank Almanza es muy apuesto, bastante guapo. Ese no es un hecho. Es una opinión. Porque para el 90% de las chicas que me están escuchando en esta sesión, puedo ser bastante apuesto, muy bien parecido, pero puede haber un 10% que diga que Almanza más bien es feo. Entonces, ¿eso qué es? ¿Es un hecho o es una opinión? Es una opinión. ¿Con qué voy a hablar yo? Con hechos, no con opiniones. Frank Almanza cogió violentamente y golpeó salvajemente a Perico de los Palotes. Ese tampoco es un hecho, es una opinión. Que lo cogió violentamente, que lo golpeó salvajemente, que se apropió de grandes cantidades de dinero que él tenía, son puras opiniones. ¿Con qué debo trabajar? En prueba, si quiero trabajar bien. Si quiero trabajar bien en prueba, necesito trabajar con hechos. Frank Almanza lo cogió del cuello, lo pateó en las piernas, con una piedra le golpeó en la cabeza. Esos son hechos. Se apropió de 10,000 soles, son hechos. ¿De acuerdo? Yo lo que quiero es hechos, no quiero opiniones. Le golpeó salvajemente, es una opinión. Le quitó grandes cantidades de dinero, es una opinión. Frank Almanza está gordo, es una opinión. Frank Almanza está flaco, es una opinión. Frank Almanza pesa 80 kilos, es un hecho. Falso, sí, pero es un hecho. ¿De acuerdo? Entonces, en el proceso penal, ¿qué se prueban? En el proceso penal se prueban hechos. Nunca opiniones, nunca interpretaciones. Se prueban hechos. Doctor Almanza, yo llevo opiniones. ¿Sabes qué? Si llevas opiniones al proceso penal, nunca las vas a poder probar, porque una opinión no se prueba. Una opinión jamás se prueba. Muy bien. ¿Qué cosa no se debe probar en el proceso? ¿Qué no es objeto de prueba? ¿Qué solamente se menciona y no se prueba? La ley. La norma jurídica interna no se tiene que probar. Imagínense yo que acompañe como prueba al Código Penal. Imagínense que a mi escrito le acompañe el Código Penal como prueba. Eso es absurdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la norma no se prueba. Las leyes naturales tampoco se prueban. Las máximas de la experiencia no se prueban. ¿Qué tampoco se prueba? No se prueba lo notorio. Yo no voy a probar pues que Vizcarra es presidente del Perú. Yo no voy a probar que hoy día hay una pandemia en el mundo de COVID-19. ¿Por qué? Porque eso es un hecho notorio. ¿Cierto? Tampoco se prueba lo imposible. ¿Qué sería probar lo imposible? Probar lo imposible sería probar que yo nunca fui a la China. Los hechos negativos no se prueban, solo se prueban los hechos positivos. ¿De acuerdo? Lo imposible no se prueba, lo notorio menos. Y tampoco se prueba lo que es cosa juzgada, se lleva la sentencia. Muy bien, entonces no se olviden de eso. Las máximas de la experiencia no se prueban, se mencionan. Las leyes naturales se mencionan. Las normas jurídicas se mencionan, no se prueban. Lo que es cosa juzgada tampoco se tiene que probar, se menciona la sentencia. Lo imposible y lo notorio tampoco se prueba. Hay gente que tiene problemas para entender lo que es una máxima de la experiencia.
Y una máxima de la experiencia, a veces, si no se entiende bien, se puede confundir con un prejuicio. Por ejemplo, todos los hombres son infieles. ¿Es una máxima de la experiencia o es un prejuicio? Yo diría que es un prejuicio, porque los hombres en su mayoría somos fieles, ¿verdad? Entonces, no es una máxima de la experiencia, es un prejuicio, ¿cierto? Y a veces las máximas de la experiencia se confunden con prejuicios. Cuando una mujer dice que no, en realidad es sí. Algún tarado dijo una vez eso. Y eso no es una máxima de la experiencia, es un prejuicio. O lo que se dijo en el juicio de Abencia Mesa por parte de la sala que la condenó. Abencia Mesa es lesbiana y las lesbianas son violentas. Eso no es una máxima de la experiencia, es un prejuicio homofóbico. Entonces debo diferenciar máximas de la experiencia de prejuicios, ¿cierto? No es lo mismo una máxima de la experiencia. Máxima de la experiencia es que en Ayacucho, ¿cierto? Semana Santa se celebra con reuniones multitudinarias. Máxima de la experiencia. Máxima de la experiencia es cuando te tiran agua, no es que te quieran agredir, están jugando carnavales. ¿Cierto? Máxima de la experiencia, ¿qué es? Cuando ingieres alcohol, te pones efusivo y cariñoso. ¿Cierto? Sobre todo cuando llegas a la etapa yo te estimo, ¿no? Esas son máximas de la experiencia. ¿Ven? Eso no se prueba. Muy bien. Seguimos. Cuando tú ofreces medios probatorios, esos medios probatorios que vas a ofrecer en la audiencia deben ser, para que te puedan admitir, pertinentes, deben ser conducentes, deben ser útiles. No deben ser medios prohibidos por ley. El 352 te prohíbe ciertos medios probatorios. El juez dice, puede limitar medios probatorios cuando son sobreabundantes, cuando son de imposible consecución. Y ahí dejamos de lado lo que es la etapa de ofrecimiento y entramos en la etapa de actuación probatoria. En la etapa de actuación probatoria, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo funciona la etapa de actuación probatoria? Funciona en el juicio oral. Y empieza con un orden. La práctica o actuación de prueba tiene un orden. ¿Y cómo es el orden en actuación probatoria? Lo primero que se hace en actuación probatoria, según el orden, lo primero que hacemos en actuación probatoria es el examen del acusado. Claro, el acusado tiene derecho al silencio, todos sabemos. Si quiere declara y si no quiere no. Su dicho tiene mérito probatorio. Su dicho aporta información al juicio, pero es su potestad declarar o no. Repito, si el procesado declara, renuncia a su derecho al silencio. Por lo tanto, todo lo que diga es información que aporta al juicio y tiene que ser valorada esa información. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es la práctica de todo lo que se ha admitido. Testigos, peritos, todo lo que se ha admitido. ¿Y terminamos con qué? Con las oralizaciones de los documentos. ¿Sí? Ese es el orden de la actuación probatoria. Cuando se valora, solo se valora lo que se ha incorporado al proceso legítimamente. No se valora la prueba prohibida. Cuando se valora, se tiene que aplicar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la inferencia. Se tiene que hacer una inferencia probatoria. Valorar es hacer una inferencia probatoria. Valorar no es tan sencillo. Cuando hago valoración probatoria, lo que hago es inferencias probatorias. ¿De acuerdo? ¿Con qué voy a empezar? Voy a empezar con la declaración del acusado en el juicio. Al acusado, el juez le toma sus derechos. Le dice, señor, tiene derecho al silencio. Si renuncias, vas a declarar. Pero no te puedes tú sentirte obligado a declarar. Esto es facultativo. Esto es potestativo. Si tú quieres, declaras.
el acusado es libre de manifestarse voluntariamente según su deseo. Pero eso sí, si renuncia a su derecho al silencio y declara, esa información se valora. Lo que diga se valora. Y en su contra también podría utilizarse. Cuando se le toma su declaración al procesado, le preguntan todos. El fiscal, la defensa, los demás procesados, sus abogados, está claro. Los medios de prueba en juicio van a continuarse actuando después de que declare el procesado. Y lo primero que se va a declarar y lo primero que se va a hacer es que los testigos van a entrar. Los testigos no pueden ser obligados a testificar sobre hechos de los cuales pueda surgir su propia responsabilidad penal. Esto es porque está proscrita la autoincriminación. No se les puede a los testigos obligar a declarar sobre algo que les va a generar responsabilidad, que ellos se van a autoinculpar. No se puede, jamás. Eso está proscrito. No se puede obligar a declarar a un testigo respecto de algo que lo podría autoinculpar. Se le tiene que hacer mención de eso. El examen a un testigo es un examen directo, que se va a hacer luego un contraexamen, un contrainterrogatorio, que va a ser moderado, va a ser dirigido, dirige el examen directo a un testigo, es el que llevó al testigo. Si el testigo lo llevó el fiscal dirige el examen directo. Si el testigo lo llevó la defensa dirigirá el examen directo. Pero el juez lo moderará. Evitará que se hagan preguntas sugestivas, capciosas, impertinentes. ¿De acuerdo? Porque ese tipo de preguntas no están permitidas. Ese tipo de preguntas no están permitidas. Continúo. Los peritos, a diferencia de los testigos, sí pueden declarar con notitas, con documentos, con PPTs, con ayudas memorias. ¿Por qué? El testigo no puede hacer eso. El testigo cuando declara no puede tener una ayudita. El testigo cuando declara no puede tener una ayuda memoria ni puede leer su declaración. El testigo no puede tener eso, a diferencia del perito. El perito sí puede llevar ayudas. El perito sí puede llevar resúmenes. El perito sí puede llevar algún nivel de información que le pueda refrescar memoria. ¿Por qué? Por la cantidad de información que tiene el perito. Pues sería imposible que el perito, si no se le permite, esos auxiliares, herramientas auxiliares, el perito pueda dar una buena información. Muy bien. Y por último, también se va a actuar y se va a realizar la actuación de prueba material. Y cuando hablo de actuación de prueba material, ¿de qué me estoy? ¿A qué me estoy refiriendo cuando hablo de actuación de prueba material? Me estoy refiriendo, cuando hablo de actuación de prueba material, a los instrumentos, efectos del delito. A eso me estoy refiriendo. A los instrumentos, a los efectos del delito. Bien. Terminamos con la oralización, ¿cierto? Y acá sí vamos a hacer una suerte de discusión fuerte. Vamos a discutir muchas cosas acá. Quiero preguntarles si hasta acá me están entendiendo. Hasta acá estamos más o menos llegando a conclusiones importantes, ¿sí? Muy bien, muy bien. Doctores, acá, siendo las 7:05, vamos a parar 10 minutos. Y vamos a continuar luego. 10 minutos para que paren, se preparen un café, tomen un poco de líquido, vengan conmigo y continuemos, porque lo que viene es la parte más densa que vamos a discutir. Y a partir de lo que venga, vamos a nosotros conversar bastante. Así que les pido se tomen su refresquito, un cafecito. Nos encontramos en 10 minutos.
Bien, doctores, ¿ya han tomado su cafecito? ¿Han servido su refrigerio? ¿Ya están frescos? ¿Sí? ¿Podemos continuar? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Quiero en estos siguientes 5 minutos darles la oportunidad de que me puedan preguntar, discutir, opinar cualquier cosa a través de sus micrófonos. El que los quiere puede hacerlo. Le rogaría, por favor. ¿Alguna intervención? ¿Nadie? Doctor, entonces, ¿qué tal, doctor? Buenas noches. Hola, ¿cómo Sí, estás? ¿Cómo te llamas? Piero, Hola, Piero, ¿cómo estás? Piero, Cuéntame. ¿qué pasa con en los casos de violaciones? Es una prueba, a mi parecer es una prueba constituida, pero algunos es mal denominada como prueba anticipada. ¿Cómo me lo podría aclarar, por favor, si es para, o cómo sería en verdad? ¿Te refieres a la declaración en cámara, Yesel? ¿Te refieres a eso? ¿A la declaración en cámara, Yesel? ¿Sí? Piero. Sí, doctor. Escuchando, porque no. Sí, doctor, a eso me refiero, con la cámara GESIL. A ver, miren, sobre el tema de la prueba preconstituida, yo tengo mis reparos. O sea, ustedes me van a decir que no parezco fiscal cuando voy a decir lo que voy a decir, pero tengo mis reparos. ¿Qué es una prueba preconstituida? ¿Qué es preconstituir la prueba? Lo que te voy a decir tal vez te choque y te choque mucho, porque normalmente la gente no está acostumbrada a que se hagan comentarios de este tipo. Y de pronto lo que te voy a decir tal vez a uno o a más de uno le va a herir susceptibilidades. Pero lo voy a decir y lo voy a decir. Mira, ¿qué se dice de la prueba preconstituida? Se dice, la prueba preconstituida es una prueba ya considerada prueba desde antes de la audiencia. Desde antes del juicio, que se le da el valor de prueba desde antes de irrepetible, porque no se puede volver a realizar. Yo tengo mis reparos allí, ¿de acuerdo? Porque la prueba preconstituida es casi inexistente. Nada puede ser tan fuerte para que se considere prueba per se. Nada puede ser tan fuerte como para que se considere prueba desde mucho antes del juicio. O sea, desde ese antes de su debate oral. ¿Cierto? Lo que va a dar prueba, lo que va a convertir en prueba es la contradicción, es la publicidad, es la inmediación. Ese dato que teníamos antes, esa información que teníamos antes se va a volver prueba a partir de la existencia de inmediación, publicidad, contradicción, concentración. Esas situaciones que solo se dan en el juicio van a convertir en prueba. El hecho de que el testigo se vaya fuera del país, siéndole declarable en el juicio, declare por única vez en cámara Yesel, debería ser prueba anticipada y debería ser con presencia del juez y debería ser prueba anticipada. Yo no creo en prueba preconstituida. ¿Por qué no creo en prueba preconstituida en esos casos? Se lo voy a decir. Yo no creo en prueba preconstituida en esos casos porque hay posibilidades de estar ante un juez. Es posible hacerlo a nivel preliminar, perdón, en la etapa de investigación preparatoria, es posible el trámite de la prueba anticipada. Por lo tanto, doctores, yo les digo totalmente
lo que debería procurarse es que esa declaración de una agraviada en delitos sexuales debe trabajarse como prueba anticipada, no como prueba preconstituida. Claro, hay una posición muy fuerte en la Fiscalía que dice que eso debería trabajarse como prueba preconstituida. Hay una posición bien fuerte que dice que eso debería entenderse como preconstitución de prueba. Yo les digo, la preconstitución de prueba es una cosa extrema. La preconstitución de prueba quiere decir que es per se prueba, desde ya. Y tal vez eso me pueda servir para el examen de alcoholemia, que no se puede volver a producir en el juicio. Con lo cual en el juicio llamaré al perito y le preguntaré, ¿cuánto de sangre le encontraste? Y el perito me tendrá que explicar qué herramienta usó y con qué mecanismos hizo lo que hizo. Entonces, tengo reparos muy grandes a la prueba preconstituida yo, doctor. El artículo 383 del código, en el numeral E, ¿qué me dice? Se incorpora al juicio mediante su oralización las actas conteniendo diligencias objetivas y reproducibles, tales como, dice, actas levantadas por el juez fiscal como reconocimiento. ¿Cierto? Mensaje, hallazgo, entrega, inspección. Y yo te voy a decir una cosa. Eso casi ni se debería usar en el proceso penal. Si yo tengo un problema con el testigo, que lo vayan a coimer, que lo vayan a amenazar, o que tenga una enfermedad terminal que no le va a permitir llegar vivo al juicio, hago prueba anticipada. Y esos documentos deberían trabajarse con declaración, no sin declaración. Alguien me dijo una vez cuando hablaba yo así, doctor Almanza, ¿y por qué usted habla así? No parece fiscal. Y te lo voy a explicar. A ver, vamos. Cuando tú agarras documentos, actas, el acta es un documento, ¿cierto? Y hablamos de oralización de documentos, debemos recordar una cosa que es fundamental. Un documento tiene dos partes. Miren, este es un documento. Un documento tiene dos partes. Tiene un contenido y tiene un contenedor. Un video, un audio, un papel escrito es un documento. Un CD es un documento. Un USB es un documento. Y tiene dos partes. Tiene un contenido y un contenedor. ¿Qué es el contenedor? El papel. Donde está escrito. El papel es el contenedor. ¿Qué es el contenedor? El CD es el contenedor, porque en el CD está el audio. El USB es el contenedor, porque ahí está el video o está el audio. El DVD es el contenedor, porque ahí está el video. Entonces, el contenedor es una cosa y el contenido es otro. El contenido es el video. El contenido es el audio. El contenido es el texto. No se confundan. Y ese contenido es el que nos da información. Y cuando ese documento lo voy a llevar al juicio, tiene que haber alguien que me acredite pues eso, que me dé fe a eso. Y en el documento escrito, ¿quién me va a dar fe? El que lo faccionó, el que lo escribió. En el video, el que lo filmó o el que aparece en la imagen. El que lo escuchó, el que lo grabó. Pero el documento no tiene vida propia. Alguien tiene que acreditarlo. Por lo tanto, cuando a mí me dices que un documento es prueba preconstituida, tengo mis dudas. Porque ¿quién le va a acreditar al documento? ¿Quién lo filmó? ¿Quién lo grabó? ¿Quién lo redactó? ¿Quién lo transcribió? Repito, un documento tiene tres partes. Contenedor, es el papel, es el CD, es el USB, es el DVD.
contenido, el audio, el video, el texto. Ese contenido tiene información y esa información la voy a llevar al juicio. ¿Y quién va a dar fe de esa información? El que escribió, el que grabó, el que filmó. Porque el documento no tiene vida propia. Tiene que haber, si tiene presunción de autenticidad, tiene que haber un mínimo de contradicción. Y en esa contradicción tiene que estar presente el que acredite ese documento, que es el que elaboró el documento, que es el que escribió el documento, que es el que grabó el documento. Porque lo contrario, van a entrar las dudas y no va a tener la fuerza probatoria que debería tener, ¿cierto? Doctor, pero nuestro código se lee y se interpreta. Nuestro código se entiende. No es tan simple. Entonces, esto es y en una posición media en el derecho, yo tengo que tratar de diferenciar mi función de fiscal con mi función académica. Y académicamente puro es mi persona cuando estoy frente a ustedes. Y si me preguntan por la prueba preconstituida, que yo no quería tocar, y me lo preguntan así sin anestesia, tengo que darles una explicación y tengo que decirles lo que realmente pienso de eso. No porque el 383E, el 383D, C, B, me permitan oralizar todo en el juicio penal peruano, ya está, eso es prueba preconstituida. No es tan así, no es tan sencillo así, no es tan fácil así. Eso es un rezago inquisitivo total. La cultura debe cambiar. Para que sea prueba, debe haber oportunidad de controvertir. Cuando una vez yo hablaba así entre fiscales, en un ambiente chiquito de fiscales, alguien levantó la mano y me dijo, doctor Almanza, pero parece que usted no sabe leer. Usted no ha leído la última parte del 383. Primero se oraliza y luego de oralizar se debate sobre la pertinencia de eso que se ha oralizado. Yo le dije, oye, no seas gracioso. Parece que tú no supieras la diferencia entre oralizar y verbalizar. Lee bien el 383 y te va a decir que a veces se dan por leídas páginas enteras. O sea, ni siquiera se verbaliza. Se lee lo pertinente. Y también lee bien el último párrafo. ¿Qué dice el último párrafo? Dice, las partes, luego de oralizado el documento, si lo creen conveniente, harán algún aporte. Con lo cual, nunca, pues casi nunca, simplemente se lee. Yo pregunto, ¿con qué contradicción entró eso al juicio? ¿Estuvo el que va a dar acreditación del documento ahí? ¿Estuvo el que faccionó el documento ahí? ¿Estuvo el que escribió el documento ahí? ¿El que filmó, el que grabó? No estuvo. No hay nadie de acreditación. Es más, ni siquiera sé diferenciar contenido, contenedor e información. Sin embargo, ya es prueba. Hasta que alguien plantea una casación y se tumbe el tema. En aplicación de los principios que regulan el código. Y leyendo bien el 383. Porque el 383 lo que me permite es verbalizar, que no es oralizar. La oralización es mucho más amplia que la verbalización.
vas a decir en el juicio que me lo estás trayendo porque no te quedó de otra. Porque hoy día la prueba anticipada está vigente en el Perú y la prueba anticipada se ha modificado y se puede, por N razones, pedir prueba anticipada. Y la declaración de la gravedad se puede trabajar como prueba anticipada y existen los jueces que pueden estar presentes en esa prueba anticipada para darle ese contenido de contradicción. Claro, la prueba anticipada, me dirán ustedes, tiene un gran problema, que es que la inmediación es ante un juez que no es el que va a sentenciar. Seguramente, pero la prueba anticipada por lo menos permitió contradecir, permitió publicitar, permitió oralizar y no verbalizar, permitió hacer lo más importante, que es lo que convierte algo en prueba. Si eso no entendemos y si eso no nos queda claro, quedémonos pues en el modelo inquisitivo, ya está. Total, nadie se ha muerto, hemos vivido cientos de años con el modelo inquisitivo y nadie se ha muerto. Quedémonos en ese modelo, pero si nos estamos atreviendo a entrar a un modelo acusatorio, entendámoslo en su real magnitud, porque un modelo acusatorio es un modelo democrático, un modelo acusatorio es un modelo republicano, y eso tiene exigencias que se tienen que cumplir. Así que si no quieren que hable, no me pregunten. Y no me meto en problemas. Porque de hecho que con lo que yo acabo de decir hoy día, mañana van a hacer escarnio conmigo. Y van a decir que Almanza no cree en prueba preconstituida, sino en prueba anticipada. Sí, pues, lo defenderé. Y tengo argumentos para sustentar esa mi posición. Porque aspiro a un modelo democrático en el Perú. Y sé que se puede lograr. Y sé que la condena está bien próxima, si en etapa de investigación conseguir prueba anticipada. Eso es trabajar bien. Claro, cansa pues, porque hay que hacer un chambón. Hay que notificar, hay que pedirle al juez, hay que ir a la audiencia, hay que hacer un montón de cosas. Y eso, si aplico el principio flojera, no lo queremos hacer. Prefiero leer el código desde la parte más sencilla, desde la parte más fácil. Y no me complico. Pero los artículos del código hay que leerlos bien. ¿De acuerdo? Así que, qué pena contigo por haberte respondido de esa manera, colega, pero tú me preguntaste. No sé si tienen alguna pregunta más. ¿Sí? ¿Podemos continuar entonces? Sí, doctor. Buenas noches. Hola, te escucho, te escucho. A ver, doctor, le quería poner dos sentencias que he leído de acá de la Corte de Trujillo, ya para más o menos para saber su consideración, dado de que las dos sentencias se sustentan justamente en el tema de la prueba anticipada. ¿Qué es lo que ha pasado? Los jueces en esas dos sentencias ya han sustentado una sentencia condenatoria por el delito de tenencia ilegal de arma en el acta de intervención policial y en el acta de registro personal. Ya ellos sostienen de que por el hecho de ser pruebas preconstituidas, ya no se necesita pues la declaración ya de los suscriptores del acta, en este caso pues de los efectivos policiales, sino es suficiente la sola lectura, la sola oralización de estas actas para considerarles pues que para desvirtuar la presunción de inocencia. Es decir, en conclusión, pues llegan a una sentencia condenatoria en base a pruebas preconstituidas, ¿no? Eso es el primero, bueno, eso es lo que más o menos lo pongo a su consideración para que nos explique su reflexión. Te respondo eso, vamos por partes. Vamos por partes. Mira, no voy a hablar de esa sentencia, pero voy a ponerte un ejemplo hipotético, ¿de acuerdo? Te voy a poner un ejemplo hipotético. Hay una señora que está caminando en la calle con su cartera. Viene un tipo y le jala la cartera. La tira al piso, le jala la cartera y corre con la cartera. La señora grita, pide auxilio. Y en eso aparece un patrullero y la señora dice, los que están corriendo allá me acaban de robar mi cartera. Dice la señora. La policía que acaba de llegar persigue al señor que está corriendo con la cartera y lo chapa.
Pregunto. Para probar eso, ¿qué necesito? La señora que me diga, ellos me quitaron la cartera. Necesito al policía que me diga, la cartera la encontré en el poder de estos tipos. Mientras corrían de izquierda a derecha y acudí ante el llamado de auxilio de la señora. Y necesito que vaya el tipo que me dice cuánto vale la cartera que se rompió, se destruyó y lo que había ahí adentro, una valorización. Y eventualmente necesito el perito dactiloscópico que me diga que las huellas de quién estaban en esa cartera. Y cada uno me va a dar información distinta. Pero ¿qué pasa si yo me voy a la audiencia como fiscal y llevo el acta de hallazgo? O el acta de entrega de la cartera. Porque la cartera la tiraron. Porque el delincuente que se respeta, cuando está corriendo y la policía lo está persiguiendo, tira el arma. Tira la cartera. Y cuando lo agarran no le encuentran nada. Yo pregunto, qué ridículo llevar el acta, ¿verdad? ¿Qué probó el acta? La pregunta es, ¿qué probó el acta? ¿Qué hubiera probado la señora yendo al juicio? ¿Qué hubiera probado el policía yendo al juicio? Eso es lo que yo quiero. El testigo de acreditación es el que me interesa. El acta a veces no me dice nada. Yo puedo pelear el acta. Y puedo llevar el acta y oralizarla conforme el código me dice con el 383 que la puedo oralizar y la puedo oralizar. Pero ¿qué pasa si en pleno proceso, en la etapa de oralización, el abogado se para y me dice vocación probatoria del acta y no prueba nada? El juez va a voltear y me va a mirar, fiscal, ya escuchó lo que dijo el abogado, ¿qué tienes que decir al respecto? Y tendré que poner mi mejor cara de sonso y decirle, hubiera venido el policía, ¿no? ¿No? No vino, pues. ¿Ves? ¿Por qué? Porque alguien empezó a enseñar mal a la gente y le empezó a decir mal. ¿Y qué le empezó a decir? Lleva el acta, pues, basta. ¿Basta? ¿Basta para qué? No sirve para nada esa acta. ¿Qué prueba el acta? Que se lo encontró en su poder. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿En qué circunstancias? Luego de que quién llamó. ¿Corriendo o no corriendo? ¿Qué hizo? ¿Lo tiró o no lo tiró? Todo eso, ¿cuántas páginas se va a escribir? ¿Qué información de calidad tiene ese papelito? ¿Quién les ha hecho creer que eso basta? Modelo acusatorio. Modelo acusatorio. Debatir, discutir, controvertir. Eso es un modelo acusatorio. Nuestro código tiene que releerse, tiene que repensarse y tiene que interpretarse. Porque no se olvide, doctor, y con esto cierro la idea, no se olvide, nuestros jueces, a diferencia de los jueces del common law, nuestros jueces tienen que motivar, pues, y cuando motivan me tienen que decir, me tienen que poner por qué llegaron a la convicción. Porque si no motivan, su sentencia es nula. O si su motivación es aparente, también es nula. O si la sala superior que revisa tiene una motivación, mejor se la trae abajo. ¿Se entiende? Nosotros si estaríamos en el common law, donde hay un jurado y el jurado resuelve con su íntima convicción, la cosa sería distinta. Pero acá no. Hay que motivar. Entonces lo que yo les digo es, desde un punto de vista más bien práctico. Pero no sé cómo entender que ese no fue el tema de la discusión de hoy día. No sé cómo terminamos hablando de eso. Pero terminamos hablando de eso. Me preguntan, yo respondo. Yo no iba a tocar ese tema. ¿Cierto? Muy bien. ¿Algo más que me quieran decir? Bien.
Sí, doctor, le quería hacer una consulta. ¿Cómo está? Hola, Ángelo, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Adelante, cuéntame. Sí, muy interesante su postura y sobre todo bastante honesta desde un punto de vista académico. Muchas veces muchos expositores se remiten simplemente a lo que más le convendría a su posición. Sin embargo, usted demuestra bastante honestidad académica en ese sentido sobre la prueba preconstituida. Y eso Gracias. se le agradece. Eh, en ese sentido, siguiendo un poco la lógica de ello, ¿cuál es su opinión sobre la que se puedan declarar, o sea, que se puedan las declaraciones de los testigos cuando no asistan a juicio, se puedan declarar sus declaraciones previas que hayan dado en nivel fiscal? ¿Se seguiría la misma lógica? Porque, o sea, ahí estamos ante un simple papel que no se puede contradecir, que no se puede, el papel no se ruboriza, como dicen, no se, el papel no puede ser objeto de una contradicción de vida y sin embargo es muy común que las declaraciones previas de los testigos, cuando no se presentan al juicio, y no porque estén enfermos o se hayan muerto, sino porque simple decide la fiscalía o porque simplemente no se les ha podido encontrar para que declaren. Entonces debería seguirse la misma lógica, que es un simple papel y que no debería ser tenido en cuenta como parte del acervo probatorio para poder condenar. Excelente, clarísimo. A ver, para responder esto, tengo que fundamentar un poco más. ¿Por qué? Voy a explicar. Voy a explicar. Cuando se toma la declaración de un testigo en el Perú, así sea a nivel preliminar, así sea la declaración del testigo a nivel preliminar, se tiene que notificar a la defensa. Porque en el Perú la etapa de indagación, o sea, la etapa de investigación preliminar o diligencias preliminares, la etapa inicial, es una etapa en el Perú reservada para terceros, pero jamás secreta para el procesado, salvo excepciones por 20 días en algún supuesto, ¿cierto? Pero la investigación es con presencia ¿de quién? De la defensa. Y se la notifica a la defensa para todo. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que si se le notificó a la defensa en esa investigación preliminar y la defensa acudió y contestó, en alguna medida, eso se hizo a nivel preliminar. La contradicción. Por lo tanto, habiéndose hecho la contradicción a nivel preliminar, se podría leer eso en el juicio y pasar por alto que el papel no se ruboriza si es que el testigo no asiste, está muerto, está inubicable o cualquier situación de esas. ¿Correcto? Esa es la lógica simple, la lógica elemental, con la que nos hemos formado en la universidad, ¿verdad? Y la que nos ha dicho nuestro profesor de pregrado. Ya está. Porque el 383 además dice las declaraciones de los testigos llevadas a cabo con las formalidades del código. O sea, esto es con el debido emplazamiento a la otra parte. Se van a poder oralizar. Ya está. Yo pregunto, ¿eso realmente satisface contradicción? O sea, vamos, notifiqué al abogado defensor. El abogado defensor en este país, hay que ser bien honestos, digamos las cosas por su nombre. El Código Procesal Penal es aplicable para los pobres de este país. Esto es justicia para los pobres. A ellos se les da todo el peso de la ley. Y a estos señores a los que su abogado les defiende y casi nunca va a las audiencias y casi nunca va a las declaraciones de etapa preliminar, las declaraciones se hicieron sin abogado. Porque al abogado lo notificaron, pero nunca fue. Entonces yo pregunto, Ángelo, y tú mismo respóndete. A la declaración de los testigos, yo le notifiqué al abogado, ¿cierto? Yo le notifiqué al abogado. La pregunta es, ¿el abogado concurrió? No. El abogado no concurrió, pero estuvo notificado. El testigo no va al juicio oral. Yo digo, esto se tomó a nivel preliminar y se dio las formalidades del código. Esto se notificó al abogado. Así que leámoslo y se lee la declaración. La pregunta es, ¿con eso se sentencia? Sí. La pregunta es, ¿eso satisface un nivel de contradicción real? No.
No seamos hipócritas. Lo que se podría haber discutido en el juicio va a ser sobre un papel. El papel no va a absolver preguntas ni repreguntas. Y como bien dices, no le voy a poder pedir que me amplíe cosas, ni que me clarifique situaciones. Entonces, eso está mal. Y es una mentira, y total mentira, que la investigación preliminar sea con presencia de la defensa, convalide todo. Yo diría una cosa, y ahí sí le doy mi opinión, Ángelo. Las diligencias preliminares en el Perú deberían ser como en Colombia, como en Chile, como en Estados Unidos, como en Puerto Rico, como en todo el mundo. Deberían ser secretas. La investigación debería ser secreta. Porque que yo notifique a la defensa no me sirve para nada. El fiscal debe investigar a nivel preliminar en secreto. Y cuando el fiscal terminó de hacer su investigación, o hace prueba anticipada cuando hay peligro de que el testigo no concurra al juicio, o lleva al testigo a la audiencia. Y en la audiencia se hace contradicción con el testigo. Y ahí la defensa puede controvertir todo lo que quiera y se satisface la exigencia de la contradicción. Pero ¿en qué se ha convertido nuestro código en el Perú? En un híbrido absurdo. Porque la etapa preliminar, al notificarse a la defensa, todo lo que la fiscalía hace, al notificarse a la defensa, ¿sabe qué hace la defensa? Sabotea, torpedea, destruye, obstaculiza. Claro, justicia de los ricos. Cuando tienen 3 o 4 estudios jurídicos top, es para destruir todo lo que la fiscalía haga, con lo cual terminamos preliminar y a la fiscalía no le quedó nada, ¿cierto? Por eso yo digo, el código es para los pobres. ¿Sí? Entonces, seamos honestos y consecuentes. Yo lo que quiero a raíz de tu pregunta, Angelo, es ponerle el cascabel al gato y ponérselo en el cuello a ese gato, el cascabel. Las diligencias preliminares deben ser secretas. La indagación preliminar secreta. Cuando la defensa se entera que se investigó, cuando la investigación terminó. Y todo lo que se consiguió en investigación por parte de la fiscalía se controvierte posteriormente. Y si no se controvierte, no existe. Y si no se controvierte, no tiene validez. Y si no se controvierte, no tiene mérito probatorio. Lo contrario es una farsa. Porque es una farsa permitir que la preliminar participe la defensa. ¿Por qué? Porque ahí pasan los dos extremos, en una preliminar con presencia de la defensa. Pasan los dos extremos. Primer extremo, la defensa está bien pagada, es un estudio jurídico de gran prestigio y de mucha participación porque el tipo es millonario y la defensa se va a encargar de destruir la preliminar. Primer extremo. Otro extremo, la defensa le cobra 500 soles por defenderle, pues, y no participa en ninguna diligencia preliminar, con lo cual el tipo estuvo en indefensión a nivel preliminar. Pero como se convalidó, entre comillas, lo que se hizo en preliminar, eso va a entrar vía lectura en el juicio. ¿Ven? Miren el contrasentido. ¿Por qué hemos hecho esas diferencias? ¿Por qué tenemos un modelo cholísimo en ese sentido? ¿Por qué no nos parecemos a los modelos de los países normales? ¿Por qué no hacemos una preliminar, una indagación preliminar secreta? Y todo lo que se consigue en preliminar no es prueba preconstituida, a menos puntuales excepciones. Y todo lo demás, ¿cómo se incorpora en el juicio? Vía declaración de los testigos, controvirtiendo en el juicio, real controversia con él. Y ahí estaríamos en un modelo balanza. ¿Sabe a quién beneficia el modelo actual? A los que pueden jugar con el sistema. Porque los que pueden jugar con el sistema pulverizan el caso desde la etapa preliminar. Por eso yo ratifico, este es el modelo de los pobres. Si no, miremos quiénes están en los penales, pues, hoy día. ¿Quiénes están ahí adentro hoy? Eso me explica, creo. Entonces, mi conclusión, Ángelo, sinceremos el código. ¿Y cómo sinceramos el código?
Las declaraciones previas no se oralizan. Oralizar una declaración previa no sirve para nada, porque oralizar una declaración previa donde no participó el abogado defensor porque no quiso ir, no vuelve eso prueba. Porque es información de pésima calidad. Porque oralizar eso no va a ser sino una verbalización. Porque una auténtica oralización permite repreguntas, una auténtica oralización permite debate, permite discusión, garantiza inmediación. Eso es verbalización. Entonces, te respondo. Eso no debería tener mérito probatorio. Pero eso va emparejado ¿a qué? A que en la preliminar tampoco participe la defensa. No tendría que participar la defensa en la preliminar. Si queremos que la fiscalía trabaje eficientemente, deje que la fiscalía investigue. Como en Colombia, como en Estados Unidos, como en Chile. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que necesite hasta que tenga un caso. Y el día que tenga un caso te lo va a traer y tú te vas a poder defender. Y la única forma de que tu cliente vaya preso va a ser cuando en un juicio ese testigo los indique. O en una prueba anticipada ante el juez, el testigo los indique. De lo contrario, esa información no tiene ninguna validez. Pero estamos pues en grados epistemológicos más serios en cuanto a proceso penal, Ángelo. Este nivel de abstracciones que estamos haciendo hoy día, no creo que lo entiendan todos, ¿o sí? Complicado, ¿verdad? Bien, entonces tal vez podamos continuar. Qué pena que nos hayamos desviado, aunque esto es materia de prueba, ¿verdad? Esto es materia de prueba, tiene que ver con prueba, es para lo que hemos venido a discutir. Y había que decirlo, ¿no? Había que decirlo. Había que decirlo. Hoy día ya estamos en una suerte de movimiento fuerte en cuanto a prueba. Se están poniendo en tela de juicio varias instituciones respecto a la prueba. Se está poniendo en tela de juicio la prueba tradicionalmente en cuanto a su lógica. Hoy día estamos hablando de carga dinámica de la prueba, estamos hablando de solidaridad probatoria, y no quería terminar hoy día la sesión sin pasarles solamente algo bien chiquito, que es, no sé si todavía sigo con ustedes, quería pasarles algo bien chiquito que tiene que ver con un tema de prueba ilícita. ¿De acuerdo? ¿Se ve en mi pantalla? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, doctor. Prueba ilícita y prueba Ya está. indiciaria. No te olvides de esto. No te olvides de esto. Acá hay una cosita nomás muy simple que te quería decir. Nuestra Constitución. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Esto debemos recordar siempre cuando hablamos de proceso penal. La dignidad del hombre. Artículo 139. Tutela. Justicia con jueces independientes, autónomos, en un Estado democrático, un Estado republicano. Una resolución solamente puede ser válida si se obtiene en un proceso cuando ha habido una decisión jurídicamente correcta, esto es con prueba legal, y materialmente justa, esto es con mérito probatorio. Aun cuando cierta sentencia casatoria plenaria de lavado de activos dice que hay 5 grados del conocimiento, la ciencia solamente reconoce 3. Posibilidad, probabilidad y certeza. Y nuestro código nos habla, artículo 158, cuando se hace valoración probatoria tengo que aplicar las reglas de la lógica, las reglas de la experiencia, y con sana crítica tengo que dar una resolución que me acerque a la verdad, que me genere una cercanía a la verdad. Y esa cercanía a la verdad, ¿cómo se llama? Certeza. Hasta ahí llega el ser humano, haciendo un análisis inferencial, haciendo una inferencia probatoria, que es una aproximación razonable a la verdad. Hasta ahí podemos llegar. Como seres humanos no podemos ir más. Los principios probatorios ya los conocemos todos, creo que esto es un refrito de inmediación prevista en el artículo
356 del Código Procesal Penal, ¿cierto? Con algunas limitaciones como la prueba anticipada del 242, la prueba de referencia del 166 que hoy día hemos criticado duramente, y con el 383 que son claros atentados a la inmediación. El tema de la contradicción, ¿cierto? Previsto en el 349, el contrainterrogatorio, que es lo importante, la publicidad del 357, que nos exige a través de la oralidad del 361, ¿cierto? Y ahí termino simplemente con la prueba prohibida, que dice que para que se admita una prueba tiene que aplicarse criterios de legitimidad, pertinencia, conducencia, conocimiento personal, capacidad, autenticidad. ¿Qué debe tener una prueba para ser admitida? ¿De dónde sale la prueba prohibida? De lo que dice el código. Título preliminar. Todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Eso está en el artículo 8º, inciso primero del título preliminar. Se han dado sentencias del TC que no tengo tiempo para mirar, que dice el artículo 8, inciso segundo, carecen de efecto las pruebas obtenidas directa o indirectamente con afectación al contenido esencial de un derecho fundamental. Esto es lo que dice nuestro código. ¿Qué dice el 159? La parte general de la prueba, el juez no puede utilizar ni directa ni indirectamente las fuentes o medios de prueba que se han obtenido con vulneración al contenido esencial de un derecho fundamental. Son normas que están ahí y están en el código. Tema del fruto del árbol envenenado, efecto reflejo. Si la afectación no es directa, pero si es indirecta, también se invalida la prueba. ¿Cierto? Ya no tengo tiempo, pero hay teoría de los frutos crudos, hay teoría de los frutos curados, tenemos la teoría del vínculo atenuado, tenemos la fuente independiente, el descubrimiento inevitable, la ponderación de intereses, etc. Así como hay reglas de excepción, también hay reglas de exclusión. Todo esto se los voy a dejar, son unos gráficos bien simpáticos sobre este tema, ¿cierto? Y tenemos el tema de la prueba por indicios. Una sentencia que me gusta mucho en prueba por indicios es la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Juliana Yamoja. Este caso me interesa mucho porque ahí el TC hace un análisis muy bonito de la prueba indiciaria y dice más o menos cómo se debe razonar en prueba indiciaria. Esto que se los quiero dejar. Qué pena que me haya ido en abstracciones y no me haya metido en estos temas más, pero creo que todo lo que hemos conversado tiene mucha relevancia porque me imagino que no siempre se hablan de los temas que hoy día he tocado. Entonces, pero sí les voy a dar como tarea leer esta sentencia del caso Yamoja para que entendamos cómo se trabaja una prueba por indicios. Muy bien, ya estoy fuera de hora, ya son más del tiempo que tengo. Sin embargo, me están levantando la mano 5 personas y fiel a mis costumbres, yo no puedo dejar de escucharlos antes de irme. Así que aun cuando estoy fuera de hora, les voy a responder a los que me quieran preguntar. Tengo varias personas que han levantado la mano y con todo gusto les voy a contestar lo que me quieran preguntar o les voy a explicar lo que me quieran criticar. Señor Almanza, a ver, ¿me escucha, doctor Almanza? Adelante, adelante, doctor. Con Sí, todo gusto, adelante, lo escucho. Ante todo, felicitarlo por su brillante posición. Tengo una duda en cuanto a la prueba preconstituida y la prueba anticipada. Y eso es lo que está pasando ahora en nuestra realidad judicial. Tengo dos procesos en los cuales se ha realizado en la Cámara de IESEL el acta de entrevista única como una prueba preconstituida cuando la ley establece de forma clara y expresa de que debe de ventilarse según las reglas de la prueba anticipada. Estas malas praxis que está realizando la Fiscalía pueden ser valoradas por el juzgador al momento de dictar la sentencia. A como está la cosa hoy día, sí. A como está la cosa hoy día, sí. Pero yo estoy hoy día en un mandato de optimización. Hoy día yo lo que les quiero decir a ustedes es que lo que dice la norma es no lo que es. Lo que dice la norma es lo que debe ser. Y estamos en un terreno del debe ser. ¿Cierto? ¿Qué debería pasar ahorita? Que la Fiscalía y el Poder Judicial se sienten a conciliar. Y el Poder Judicial le ponga la cantidad suficiente de jueces a la Fiscalía para que todo lo que es en Cámara y se haga como prueba anticipada y no como prueba preconstituida. Y esto es con un juez ahí sentado. Y así garantizamos y evitamos impunidad. Y así garantizamos la justicia. Así garantizamos la verdad, los fines del proceso. Nos debemos sentar a negociar.
y sentar con el Poder Judicial y decirle, necesito jueces para hacer esto vía prueba anticipada, porque es lo legal, es lo técnico, es lo que corresponde. Porque como usted bien dice, si lo trabajo como prueba preconstituida, mañana hay una sentencia condenatoria y todos felices. Y pasado mañana otra sentencia condenatoria y todos felices también. Y si ese criterio cambia en la Suprema, si mañana vienen jueces más analíticos y se ponen a discutir todo lo que hoy día he discutido yo, ¿qué pasaría? ¿En qué terminaríamos, doctor? ¿Me entiende? A eso me quiero anticipar. ¿Ya? Yo le digo hoy lo que debe ser. Lo óptimo. Doctor, buenas noches. Adelante, doctora. Agradecida por la ponencia, doctor, quería hacerle la siguiente consulta. Una comunicación telefónica grabada por uno de los interlocutores es prueba prohibida per se. Segundo, si es correcto que esta persona que graba la comunicación telefónica presente el CD a Fiscalía como elemento de convicción y que la Fiscalía convoque a las partes involucradas en esa comunicación para verificar pues su contenido y si estas personas reconocen o no el contenido de la conversación. Gracias. Gracias, doctora, por su pregunta. Creo que acá ya la doctrina es uniforme. Ya en algún momento sobre este tema que usted comenta hubo algún nivel de discusión, pero hoy día ya la cosa se ha vuelto pacífica. Cuando uno de los que ha participado en la conversación graba esa conversación, no hay ningún nivel de afectación, porque está grabando su conversación. Si Ángelo me llama mañana y habla conmigo y yo le grabo, es mi conversación la que estoy grabando. Distinto es que usted me graba cuando yo estoy hablando con Ángelo. Usted no tiene nada que ver con esa conversación y la intercepta. Allí sí nos está afectando a nosotros nuestra inviolabilidad de comunicaciones. Pero cuando el que graba es un interlocutor de esa comunicación, ya el tema no pasa por ahí. Pero sí se tiene que hacer la correspondiente autenticación y lo que ha pasado en el caso que usted me cuenta, que les han llamado para que testifiquen, para que declaren al respecto, para que reconozcan o no esto. Y si alguien desconoce, se someterá a un peritaje. Pero no hay una discusión ahí de prueba prohibida. ¿Sí? Y mejor no sigo hablando porque después voy a terminar hablando del caso de Business Track y ahí sí me voy a poner a llorar. No sé si alguien tiene algún comentario más. Adelante. Adelante, Franklin, Piero, que han levantado la mano. Veo que ya han levantado la mano, pero ya se han desanimado al parecer de comentar. Hola, doctor, buenas noches. Adelante. Sí, ¿cómo está, Adelante. doctor? Gusto saludarlo. Igualmente, doctor. Una consulta. ¿Qué sucede en el caso en que se formula una denuncia de parte, ya que está de moda el tema de crimen organizado, y el primer acto de investigación que realiza la Fiscalía o que dispone la Fiscalía es solicitar al juzgado la intervención de las telecomunicaciones? El juzgado en primera instancia declara fundada en parte en el sentido de que se recabe la información de telefónica, pero no permite la grabación de las conversaciones, por cuanto al estar en un estado preliminar, no se puede afectar un derecho fundamental en ese estadio. Sin embargo, la Fiscalía va en apelación y la Sala, en ese mismo estadio, declara fundada la medida y sin, digamos, con una motivación aparente, por no decir con falta de motivación, autoriza la intervención. Las grabaciones que se realizan en mérito a la resolución emitida por el ACUO, ¿serían prueba ilícita o no, teniendo en consideración el tema de la motivación? Gracias, otro muy amable. Gracias, doctor. No, doctor, me parece que en el caso que usted me comenta, la percepción que yo tengo es que no hay ninguna norma que diga que en preliminar no se puede hacer interceptación de comunicaciones, para empezar. Dos,
esa resolución de desestimación de la interceptación telefónica es apelable. Y 3, cuando la sala revoca y ordena que se haga, es orden judicial, que es la que necesita toda medida de este tipo, orden judicial, porque solamente se puede levantar el secreto de comunicaciones y se puede ordenar en este caso la interceptación telefónica con orden judicial. Así que no veo por dónde haya ni prueba prohibida ni prueba irregular, doctor. Adelante. Doctor, ¿me escucha? Sí, doctor, adelante, cuénteme. Muchas gracias. Doctor, en lo que es el nombramiento del perito, habla el artículo 152 y el perito de parte en el artículo 177. Básicamente, ahí nos dice que producido el nombramiento del perito, se supone el perito oficial, los sujetos procesales dentro del 5º día de notificados u otro que acuerde, pues ya, doctor, ¿qué pasa? Mire, generalmente en tema de violencia familiar, lo que la agraviada llega, interpone la denuncia ante la comisaría y ahí le dan el oficio para que vaya a la fiscalía a pasar la pericia psicológica. Y nunca se entera el imputado, pues, de que tiene este proceso en su contra, ¿no? Entonces, cuando ya pasaron, cuando uno quiere ofrecer un perito de parte, ya es declarado inadmisible este ofrecimiento porque no cumple con la formalidad del 177. En esos casos, doctor, ¿qué se podría hacer? Eso por un lado, doctor. Y en la siguiente pregunta es, cuando yo he sido condenado en primera instancia y esa sentencia ha sido confirmada por la sala, pero yo he acudido mediante casación a la Suprema, ¿puede decirse que mi presunción de inocencia aún no ha sido desvirtuada cuando está causa pendiente en la Suprema? Gracias, doctor, que Dios le bendiga. La segunda pregunta tiene veneno. Usted me quiere enfrentar con ciertos fiscales del... Sí. Por lo tanto, no le voy a dar el gusto y no le voy a responder. Respecto de la pregunta, la parte inicial, donde usted me dice que hay algunos, o sea, es cierto, la idea del perito de parte en el nuevo modelo procesal penal es que cuando se nombra un perito oficial, este perito oficial tiene que realizar su peritaje y se le tiene que notificar para que dentro de los 5 días de designado el perito oficial, la parte de la defensa pueda poner sus peritos de parte si quiere. ¿Para qué? Para que se trabaje en simultáneo. Esto es, se trabaje en simultáneo y tengan la misma información, manejen los mismos documentos, manejen todo el perito oficial y el perito de parte. Al final van a sacarse de repente conclusiones distintas, pero la idea es que trabajan con la misma información. Yo coloquialmente digo, en una mesa donde van a trabajar los peritos oficiales, les debería tocar una silla para que ahí trabaje también el perito de parte. Porque para eso es que se hace el peritaje de parte, pues para eso es que los 5 días se pone el perito de parte. Pero esto no aplica en temas de violencia. ¿Por qué? Porque no podemos esperar 5 días que me pongan perito de parte. No podemos esperar que se discuta ese nombramiento de peritos oficiales cuando estamos hablando de una prueba de ese nivel de urgencia, como es un examen médico o un examen psicológico, cuando se ha producido una agresión. Esto es inmediato. Usted sabe que las lesiones cambian de día a día. Usted sabe que una desfloración es antigua o reciente según pasan los días. Entonces, no podemos mandar al médico legista y decirle al abogado de la defensa, señor abogado de la defensa, tiene usted 5 días para que haga el nombramiento de su perito médico legista y a partir de ahí recién vamos a llevar a la agraviada al médico legista. Y usted sabe, 5 días en plazos judiciales equivale a un mes. Porque hasta que te notifique, hasta que te des por enterado, hasta que presentes, hasta que lo hagas, ¿no? Entonces, esto es un poco cuestionable en el aspecto que le estoy comentando. Bien, qué pena, pero me tengo que ir. Qué pena, me tengo que ir. Doctores, muchas gracias a todos por su participación, por sus preguntas, por su interés. Sin duda, cualquier cosa tienen mi correo y si algo no he podido ya responder hoy día por razones de tiempo, sospecho que SEOCAP me va a seguir invitando
por alguna razón me invita siempre y yo por una amistad que tengo con CEOCAP, porque con ellos trabajo desde hace más de 10 años, cuando nadie me conocía me invitaba a CEOCAP y yo viajaba a Ayacucho siempre a encontrarme con ellos. Hoy día, que alguien ya me conoce, no voy a dejar de trabajar con CEOCAP. Así que esa es una de las razones por las que yo todas las semanas casi estoy con ellos. Un tema de siempre gratitud a quienes en su momento siempre me han abierto las puertas, dándome una vitrina académica para poder discutir puntos de vista que siempre, bueno, en el que habla por lo menos son polémicos. Gracias, doctores, y nos vemos en cualquier otra ocasión. Que les vaya muy bien. Saludos, cuídense. Muchas gracias, doctor, a usted. A ustedes, gracias.